Era una tarde fría, con mucha niebla. A lo largo de la montaña se observaba un bosque desbordante con pinos y arces. Por la carretera se distinguía un autobús ocre. Sus ruedas llevaban cadenas debido a la nevada del día anterior. Sus ventanas no estaban muy limpias, pero aún así se distinguían a varias chicas muy emocionadas. Entre ellas estaba Jane, una chica muy aventurera que se disponía a ir al internado de Brockway con su mejor amiga, Audrey. Había sido su sueño desde los 3 años y por fin lo había logrado. De repente se escucharon varios susurros en el autobús. Habían llegado. Jane se estremeció de placer. Salieron del autobús. Jane contempló ante ella el edificio más majestuoso que había visto nunca. Era simplemente perfecto, sensacional. Atravesaron su puerta para encontrarse con una sala aún más maravillosa. El sonido de los cuchicheos se acrecentaba. Allí la señora Liz, la directora, les enseñó todo el edificio y el horario de la semana. Después les dio tiempo libre para que explorasen el internado. También les recordó que a medianoche se celebraría un baile de bienvenida en el auditorio. Jane y Audrey intentaron salir al exterior, pero entre tanta novedad ya había empezado a llover. El pelo caoba de Audrey estaba chorreando. Decidieron ir a cambiarse para el baile. Una vez listas, atravesaron corriendo el lluvioso bosque para llegar al auditorio, empapándose sus vestidos turquesas. Este estaba perfectamente decorado. Globos, pancartas, aperitivos. Pasaron toda la noche bailando. Todo iba sobre ruedas cuando repentinamente se apagó la luz. Transcurrieron breves instantes y todos se paralizaron. La luz había vuelto, y con ella había traído el cadáver de Audrey, cubierto en sangre.